Hola, soy Carla Azuela. Curso sexto semestre de preparatoria en el área de físico-matemático y estoy aquí para explicarte un tema de la materia Temas Selectos de Física 2, que tiene como objetivo explicarte a ti, compañero de cuarto semestre, cómo funciona una lente convergente. Te estarás preguntando qué es una lente convergente. Una lente es un cuerpo transparente que toma los rayos luminosos y los refracta. Al hacer esto, cambia su dirección. Para su estudio se divide en dos tipos, convergente y divergente. Se utiliza para obtener imágenes reales o virtuales de los objetos, o bien para corregir defectos visuales de las personas hipermétropes. Para el estudio de sus elementos, utilizaremos un simulador virtual de lente convergente. Esta línea es su eje óptico que atraviesa la lente por la mitad horizontalmente. Tiene un plano de lente que lo divide de manera vertical. Tiene focos. Y doble distancia focal. La doble distancia focal es también conocida como el centro de curvatura. Se forma porque la lente tiene forma de casquete esférico, que a lo que me refiero con esto es que si tú trazas un círculo aquí, la doble distancia focal o el centro de curvatura sería el centro del círculo. También cuenta con un objeto representado por flechas y una imagen. Del lado derecho podemos ver que la imagen es real y del lado izquierdo la imagen es virtual. Vamos a experimentar un poco con la imagen, el objeto, las distancias. Si nosotros colocamos el objeto a una distancia mayor a 2f, podemos observar que la imagen se hace más pequeña, que es invertida porque está para abajo y que es real porque está del lado real. Si nosotros colocamos el objeto exactamente en 2f, podemos descubrir que el tamaño de la imagen es exactamente igual y por lo tanto sigue siendo real e invertida. Después, si colocamos el objeto entre 2f y f, podemos observar que la imagen aumenta el doble de tamaño que el objeto y continúa siendo real e invertida. Si colocamos a menos distancia de f, lo primero que observamos es que la imagen pasó de ser real a virtual, que su tamaño aumenta y ahora es derecha, porque su dirección es la misma que la del objeto. Seguiremos moviendo el objeto, pero ahora, ¿qué pasaría si está a más
de 2f y aumenta el tamaño. Y aumentamos su tamaño. Nos damos cuenta de que la imagen es real y más pequeña que el objeto y vuelve a ser inversa. Ahora, si ponemos el objeto exactamente a 2f, y volvemos a aumentar su tamaño. La imagen y el objeto se vuelven del mismo tamaño, sigue siendo real e inversa. Veamos cómo afectará la imagen si el objeto está entre f y 2f. La imagen aumenta casi el doble que el objeto. Sigue siendo real e invertida. Si colocamos el objeto a una distancia menor que f, y aumentamos su tamaño, la imagen se vuelve mucho más grande que el objeto está derecha y es virtual, porque está del lado izquierdo. Podemos concluir que las condiciones para que la imagen sea invertida es que su distancia sea mayor a f. Porque si es menor, se vuelve virtual. Para que sea derecha la imagen, su distancia tiene que ser menor a f. Por último, para que la imagen sea más pequeña que el objeto tiene que estar cerca del centro de la lente. Esto sucederá de manera virtual, pero para que sea real, tiene que estar lo más lejos de 2f. Y esto es todo.